Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José. Recién acabo de ver el tercer episodio de la serie Así aprenderá, chavales. Este nuevo K-drama que está ambientado en Corea del Sur, es recién estrenado en la plataforma de Netflix, chavales. Un increíble episodio, tercero de 10. Faltan unos cuantos para ver y analizar con ustedes, chavales, y comentarlo y reaccionarlo, chavales. Vamos a hacer la review, primero sin spoiler y después con spoiler, y después algunas teorías, algunas cositas locas, chavales. Primero a destacar, hacemos lo que es en la sinopsis, cuando nos dice cuando una influencer adolescente difunde falsas acusaciones sobre sus profesores. Inham, una imprescindible inspectora del equipo, interviene para aclarar la situación, chavales. Vemos aquí una nueva incorporación al equipo de los de inspectores de la OPD, si no me equivoco, OPD. Vemos esta nueva incorporación. Vemos un muy buen desarrollo por parte del antagonista y de la profesora, chavales. La verdad que esos dos personajes se comieron todo el episodio, chavales. Increíble los dos. Vemos el flashback del profesor, vemos el flashback de que fue acusado falsamente y que lamentablemente decide acabar con su vida, chavales. Increíble episodio, tenemos un buen desarrollo de personajes, una buena historia, tenemos un buen caso en cierto modo, porque lo que vamos sabiendo poco a poco en cada uno de los episodios es que en toda la temporada va transcurriendo en un instituto de educación, puede ser pública o privada, pero va ocurriendo un caso diferente, chavales. Por supuesto que hay un engranaje principal, pero sin lugar a dudas, cada uno de los establecimientos educativos tiene su problema, tiene sus conflictos, y por eso es que va creando en cada una de las historias, chavales. En este caso vemos en la influencia que puede llegar a tener una influencer con cierta cantidad de seguidores. Dichos seguidores utilizan esa influencer para perseguir, acosar a quienes ella considera sus enemigos, chavales. Enemigos o rivales o oponentes, o que no le permiten cumplir su labor, chavales. Vemos aquí claramente a la antagonista, en cierto caso, como una figura totalmente psicópata, porque sin lugar a dudas es una cuestión psicópata. Cree que ella tiene la voluntad de hacer y deshacer como quiere, sonríe ante cualquier situación y plantea una consecuencia catastrófica ante el mínimo obstáculo que se pueda llegar a venir. En el caso del profesor fue catastrófico. De un simple, en cierto modo, queja o planteamiento o cierto cosa, ella decide acusarlo de tal manera que provoca una oleada de acoso cibernético y acoso físico y de filtración de información. Me pareció increíble, chavales. Muy buen episodio. Comenzamos, chavales, comenzamos, chavales. Me pareció increíble también el personaje femenino que se incorpora, bien estilo militar, bien estilo de esa área, tratando totalmente a los demás con un área de contemplanza y con todo el entrenamiento militar acumulado. Me pareció increíble, chavales. Me pareció increíble, chavales. Increíble. Yo calculo que de todos los personajes, la más loca es ella, chavales. Ni la antagonista, ni la profesora, ni las compañeras. Está re loca. Me gustó por dos razones, chavales. Vemos del capítulo anterior, del segundo episodio, donde se trataba de una pandilla o una serie de pandillas dentro del establecimiento educativo, y esto es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario, una influencer que utiliza la manipulación psicológica y el sometimiento psicológico, cuando veíamos en el anterior solamente agresiones físicas, violencia física, inclusive acoso físico. En este caso, una violencia psicológica y sometimiento psicológico al punto tal de provocar que tomen situaciones extremas, chavales. Así que vamos a comenzar con la review con spoiler de este tercer episodio, chavales. Primero sacamos lo que es el sonido. Podemos ver aquí. Conocemos principalmente el flashback del protagonista In On-ha, si no me equivoco, con su esposa, chavales. Podemos ver que está aquí lo que es la sonrisa de ella, cómo simboliza ella en su vida. Me pareció muy copado. Siendo profesor, en cierto modo él le promete
que la va a proteger ante cualquier circunstancia, pero vemos que a la hora de la verdad no es así, chavales. Vamos a ver esta serie de estudiantes cómo están fumando y la profesora decide castigarlo, ir a enfrentarlo, chavales. Qué copado. No obstante, la profesora y esposa del protagonista muere a mano de un estudiante. Veremos, porque la verdad es que cuando vi esta secuencia me pareció en cierto modo como si hubiera sido acusado injustamente, como si las otras personas, otros jóvenes lo hubieran asesinado y él se hubieran cubierto. Me pareció bastante loco, pero cuando lo vi me pareció eso. Vemos aquí, este sería el acusado quien mató a su esposa y la hija del ministro de Educación, chavales. Qué zarpado. Cuando vi esta secuencia, chavales, me pareció que en cierto modo como si hubiera sido manipulado y sujeto él mismo a a ser acusado de asesinato, chavales. La verdad que me pareció eso. Como en cierto modo vemos cómo tiene las orejas, la tijera. Qué zarpado, chavales. Vemos que aquí el protagonista decide tomar la decisión de quitarle la vida, pero se lo impiden, chavales. ¿Quién más se lo puede impedir que el ministro de Educación? Vemos que es el padre de la docente que ha muerto, chavales. Qué zarpado. El sufrimiento constante y la meta. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir. Establecer por parte del ministro de Educación un sistema educativo donde se vaya a educar y los alumnos a aprender. Basta de violencia, basta de cualquier tipo de cosa, chavales. Muy copado. Vemos la figura del padre totalmente destrozado. Vemos este tipo de situación, chavales, donde se ponen el camino. Estos son eventos 2 años anteriores a la actualidad. Qué zarpado, chavales. Muy bien preparado, chavales. Podemos ver aquí, qué zarpado, chavales. Podemos ver aquí este personaje que sería el profesor que habría muerto, chavales. Tras el incidente, el maestro renunció y se quitó la vida enseguida, chavales. Qué copa. Lamentablemente, una denuncia falsa arruina vidas, chavales, arruina vida. Podemos ver aquí que esta sería la figura de la adolescente quien lo acusó, chavales. Vemos aquí como personas adultas, en cierto modo, desconocen el concepto de influencer y el concepto de qué poder pueden llegar a tener en la sociedad, chavales. Vemos que ella misma dice, ellos mismos conocen que tienen 500.000 seguidores, chavales. Qué zarpado, qué zarpado. Y acá conocemos a la profesora, chavales. Dos personajes muy importantes. La alumna, la influencer, que tiene más de 500 seguidores, 500.000 seguidores, y la profesora, chavales, que en cierto modo decide castigarla, chavales, decide castigarla, a lo que ella, en cierto, decide difundir esta imagen distorsionando tanto el contexto como la atmósfera, agregándole una música tétrica, con el fin de crear una falso testimonio, chavales. Qué copado, chavales. Lo del año pasado no se acuerda. Se le quitó el celular, debe ser una represalia por eso. Y podemos ver aquí, lamentablemente, que un profesor encargado decide, chavales. Esta parte, ¿crees que decidí eliminar el lado de manera? Vemos acá mismo, chavales, el profesor que descubre que hubo una manipulación de por medio, descubre que lo hicieron adrede, pero lamentablemente cosas, chavales. Y vemos acá que decide, ante este reproche, ante este regaño del profesor, decide acusarlo, chavales. Decide acusarlo de un acoso, de una violación, y sin lugar a dudas está complicada la cosa, chavales. Ella misma se graba, decide haciendo una denuncia pública, otro abuso de mí. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. El maestro lo descubre, todos sus seguidores lo descubren y empieza una campaña de difamación y de sometimiento, chavales. Qué zarpado, chavales. El maestro, ante el acoso cibernético, el acoso totalmente, decide quitarse la vida, chavales. Qué zarpado. Vemos totalmente el acoso, continúa. Vemos aquí ciertos influencers que se quieren más papita que el papa y deciden acosarlo, chavales. No tan solo 1, 2, 3, 4 que deciden, chavales. Qué zarpado. Vemos por aquí que por eso digo que tiene una tez totalmente psicópata. Una tez totalmente psicópata
al punto tal de crear una realidad y distorsionar completamente y manipulando a los demás, chavales. Qué zarpado. Vemos aquí que por parte del rectorado se rindieron a ella, dijeron hacemos todo lo que vos quieras con tal de que se baje el agua. Qué zarpado. Podemos ver aquí a la profesora siendo sometida, chavales, siendo sometida psicológicamente ante el acoso que pueda llegar a sufrir. Porque ella vio lo que podía hacer, chavales. Qué zarpa. Esto me pareció increíble. Deciden que van a investigar el Instituto de las Mujeres, donde están yendo, donde ocurrió el caso de la falsa acusación, donde ocurre el caso de la falsa de esta influencer que decide difamar a todos aquellos que se ponen en el camino, chavales. Qué zarpado. Y el amigo pensó que iba a hacer lo mismo que hizo en el capítulo anterior. Siendo un instituto femenino, pensó que se iba a disfrazar, que le iban a disfrazar de mujer y le iban a introducir, chavales, en el evento. Qué copa, qué cómico. Lo peor de todo es que se lo imaginan y los demás piensan también que se lo está imaginando. Tú solo proporcionarás apoyo, chavales. Vemos aquí el refuerzo en la persona que ha decidido enviar la OPDE a este instituto femenino, chavales, en represalia, chavales. Vemos a este personaje que me pareció increíble. Muy cómico, muy bien, chavales. Le faltó un poco de acción, posiblemente en comparación de los capítulos anteriores. Me pareció un poco de ahí, chavales. Podemos ver aquí que en cierto modo nadie le hace caso a la profesora. Vemos aquí, chavales, que en cierto modo se presenta como en cierto test cómico, en cierto test inocente, pero vemos que nadie le hace caso y nadie le presta atención, chavales. Qué zarpado. Podemos ver una foto de antes y después. Qué copado, chavales. Donde la protagonista, vemos aquí que la inspectora encargada de investigar el caso decide presentarse como es debido, chavales. Donde dice literalmente que ella es una autoridad, chavales. Ella es la inspectora enviada a la OPD en caso, chavales. Qué zarpado. Señorita Sherry tiene que entregarme el celular, chavales. Antes de hacerlo, creo que es necesario que recoger primero todos los celulares. Tiene que entregarme el celular. Qué zarpado, chavales. Vemos aquí, estoy en medio de una transmisión. En esa idea y en ese contexto buscan un cierto blindaje diciendo que tiene unos seguidores. Me pareció bien zarpado, chavales. Un tel le va a decir a todos mis fans que voy a irme. Y vemos que sí, chavales. Vemos que sí. Utilizando sus habilidades destruye el teléfono, chavales. Esta escuela está mucho más desordenada de lo que esperaba, dice. Qué copado. Las que quieren estar por encima de los profesores, vemos que dicen más, las que los consideran como si fueran juguetes insignificantes. A partir de hoy, estas personas están violando el derecho educativo. Eso me pareció bien zarpado, chavales. Esto me pareció bien zarpado. Prepárense para afrontar el castigo. Soy Jin. Permiso, que... A ver, quiero leerlo bien el nombre. Creo que está exagerando. Permite presentarme de nuevo. Soy In Ham Rim, chavales. Ham Rim. Discúlpenme que es un trabalenguas para mí, pero me pareció muy copado, chavales. Muy copado. Inspectora de la Oficina de Protección de Derechos Educativos, OPDI, chavales. Un placer. Esto me pareció bien copado, chavales. La traducción que está hecha me pareció genial, chavales. Me pareció genial. Cómo alza la voz en cierto mundo para imponer cierta autoridad. Qué copado, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Y aquí empieza lo bueno, chavales. Aquí empieza lo bueno. Este logo me pareció increíble. Me pareció muy satírico. Me pareció muy copado, chavales. Vemos que están poniendo cámaras en todos lados. Por supuesto, para blindarse de cualquier tipo de falsa denuncia. Eso me pareció bien zarpado, chavales. Vemos las reglas que implementa la OPDE en ciertos documentos. Vemos que son 4. Qué zarpado. En caso de insubordinación, vemos aquí, nos haremos responsables de lo que pueda pasar. No nos haremos responsables. ¿Lo escucharon? Todos al patio. La traducción está genial, chavales. La traducción está genial. Qué zarpado, chavales. Vemos aquí, en cierto modo, cómo los empieza a cierto modo moldear su conducta en un tono militar.
Yo calculo que es algo positivo. Yo calculo que cualquiera que no, inadaptado, que no esté en el establecimiento educativo con el fin de educar o de o aprender, los adolescentes, pumba, servicio militar, que se vayan a joder. Y vemos acá cómo se presenta, chavales. Vemos aquí que ella es una subordinada en el ejército de las fuerzas especiales por parte del protagonista, chavales. Copado, chavales. Vemos cómo en la sonrisa me pareció muy copado, chavales. Muy copado. Esta parte me pareció genial. Vos aprieta la mano, sin lugar a dudas. Una genia, chavales. La verdad que me pareció increíble la incorporación de este personaje. Hambrian, chavales. Esto me pareció también bien copado. La regla que debe cumplir es nunca matar a nadie, chavales. Eso me pareció muy copado. Y en vez de contar hasta 10, de escribir no matar, chavales, en el letra, chavales. Qué zarpado. Qué copado, chavales. ¿Qué tiene de peligroso en la cafetería? Eso me pareció bien zarpado. Me ven en la cafetería el peor lugar. Eso me pareció bastante zarpado. Vemos aquí la ola de estudiantes que entran para socavar y saquear, chavales, porque literalmente no están comiendo, están saqueando, chavales. Esta parte me pareció genial, chavales. Este juego de poderes donde ella se impone sobre las estudiantes me pareció bien copado. Me pareció raro que no haya ningún tipo de queja de los padres. Eso me pareció bastante copado, chavales. Vemos que la cosa sigue ocurriendo. Qué zarpado. También este juego de poderes entre estos dos, sabiendo quién es subordinado más bajo, quién está encima de quién. Copado, chavales. Lo tratan como un nerf, el nerf del grupo en cierto modo. Podemos ver aquí que sufren un acoso constante, chavales. Qué zarpado. Vamos a continuar un poquito más. Vemos aquí, esto me pareció re zarpado, chavales. Como en cierto modo intentan filtrar lo que es el lugar donde vive la profesora para continuar el acoso dentro del domicilio. Y la profesora decide renunciar, chavales. Decide buscar otro empleo, buscar otro trabajo. Pero vemos que no es así, chavales. Esta parte me pareció también bastante zarpado, donde esta antagonista, la influencer, decide tomarlo desde otro punto de vista, jugar a otro juego, buscar cómo enfrentar a la OPDE, buscando primero aliados en los propios compañeros y aliados en la profesora. Vemos aquí cómo en cierto modo van en todo un ritmo para ser más benevolentes con la profesora, chavales. En cierto modo, cómo no facilitarle la vida. Vemos que deliberadamente ella se acerca al lugar, al domicilio de la maestra, lo que me parece bastante zarpado. Qué zarpado, chavales. Y esta charla acá me pareció bastante copado. Vemos que le cuenta a ella cuál fue el acoso que sufrió. Qué zarpado, chavales. Y en cierto modo, cuál pueden ser las consecuencias. Conoce el acoso que puede provocar la influencer y también las consecuencias. Con una falsa denuncia, chavales, puede arruinar la vida. Y él lo que decide hacer es contarles sobre su esposa que falleció, chavales. Falleció de la peor manera, de la mano de los estudiantes, aquella que quería proteger. Y esto me parece también eso increíble, chavales. Increíble como en cierto modo, en un contexto, él decide enfrentarla diciendo quién fue quien llamó a la OPD. No fue la muerte del profesor, sino fueron sus propios estudiantes, en búsqueda de que ayuden a la profesora porque no están conformes, chavales. Vemos aquí, por eso digo que esta profesora, este personaje tuvo un muy buen desarrollo, chavales. Tuvo un muy buen desarrollo. Vemos que hay alumnas, principalmente porque es una escuela femenina, que ven en ella como una referente, mientras tanto que todas atrás están con chavales. Vemos aquí un completo cambio, un completo giro. Tan solo en la mirada te das cuenta de que ella cambió de objetivo, chavales. Vemos que deciden tomar una medida. Y vemos que ella, la profesora, decide enfrentarlo, chavales. Lo siento, pero es mi clase. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Vemos que aquí se enfrenta directamente a la cara de que posiblemente es la persona más peligrosa del instituto, quien puede arruinarle la vida con una falsa denuncia. Vemos que aquí, en cierto modo, aplica el castigo, lo que me parece medio raro porque en cierto modo es los inspectores quienes que ejercen la violencia en los estudiantes. Veremos aquí si ejercen otro tipo de chavales. Qué zarpado. Vemos que busca que la influencer cumpla su objetivo, chavales, pero vemos aquí, chavales, y recurre a lo inevitable, chavales. Inevitablemente debe cumplirlo, chavales. Y vemos aquí, esto me pareció increíble,
Creo que terminó más traumatizada la profesora que la propia alumna, a la hora de ejercer la violencia como método para cumplir el objetivo, que es enseñar y que los alumnos aprendan, chavales. Vemos estas circunstancias como en cierto modo salió choqueante, chavales. Como sin miedo a nada, chavales. Esto me pareció también bastante ocupado, chavales. Vemos aquí como en cierto modo ella decide denunciarlo, pero no puede, chavales, porque ha sido hackeada. Ha sido hackeada y se muestra el video completo de la falsa denuncia de violación. Y vemos aquí cómo cae en desgracia, chavales. Cómo cae en desgracia, chavales. A lo que decide ir a la casa de la profesora. Eso me pareció increíble, chavales. Ya cuando vimos que entró, yo por lo menos cuando entró, y vi con el porte que miraba, con el atuendo que estaba, dije que no, acá la iba a matar, acá la iba a... ¿Y sabes por qué? Tuve que hacer lo que hice. Todos ustedes son los hipócritas, chavales. Vemos aquí que en cierto modo la profesora intenta protegerla, intenta en cierto modo buscarla, protegerla del peligro que son las redes sociales, peligro de desamparado. Lo que la alumna decide es provocar, buscar la muerte, que si ella se muere, que ella tenga, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Vemos esta secuencia, me pareció genial, chavales. Esta secuencia me pareció genial. Y vemos aquí vemos a Harim diciendo, dijo que escribiera 3 veces la palabra paciencia si quería matar a alguien, e intenta escribirlo y no le sale, chavales, no le sale. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Esto me pareció muy cómico, muy entretenido. Podemos ver aquí como en cierto modo están literalmente buscando Inspector, cómo está realmente preocupado, chavales, cómo está realmente preocupado. A esta altura es menor que una colina en un campo minado, por lo tanto no puede correr nada y está aterrado. Es por eso que no me dolió. Qué zarpado, esto me pareció muy, muy zarpado. Las sombras, le sobran muchas vidas o no, esto me pareció muy zarpado, chavales. Le dije que siempre la protegería. Esto me pareció muy zarpado. Y esto lo vimos en el tráiler. Está muy copado, chavales. ¿Qué provocó? Pero a chorro le sale sangre. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Podemos ver aquí que poco a poco se va destramando la trama principal, que yo calculo que es el juego de poderes dentro de roles políticos, de influencia, de buscar favoritismo, buscar el favor del pueblo, chavales, y buscar los cargos políticos más destacados, chavales. Podemos ver aquí en los últimos mensajes de los chavales. ¿Comiste ramen? Es saludable. Te invito a comer. Los últimos mensajes de la hija, chavales. Y vemos al padre totalmente cayendo, siendo destrozado, chavales, por el recuerdo. Y acá es donde se destrama, donde se conoce posiblemente el motivo principal por el que creó la OPD, que fue la búsqueda de justicia por parte, o de venganza, lo que dice que es por parte de la muerte de su hija y la esposa del inspector, chavales. Qué zarpado. Vemos que se desarrolla una trama principal sobre cada caso y esto principal, chavales. Qué zarpado, chavales, zarpado. Increíble episodio. Poco a poco se van desarrollando cada una de las historias y veremos qué es lo que pasa a medida que avance, chavales, la temporada. Vamos por el tercer episodio, falta el cuarto. Y esperemos qué es lo que pasa, chavales. Veremos qué es lo que pasa en el siguiente episodio. Muchas ganas, se nos es una gran serie. A destacar, vemos ya el grupo armado. Estamos hablando del ministro de Educación, el inspector principal. Vemos la inclusión de Han Rim. Vemos también la inclusión en el capítulo anterior de quien eres en cierto modo el nerf del grupo, y la verdad es que en cierto modo cumple una gran función en cada uno de estos episodios, chavales. Copado y entretenido. Vuelvo a repetir, entrañable el personaje de la maestra, muy copado, bien desarrollado el personaje del antagonista, la influencer, y nos vemos en la próxima, chavales. José, mi nombre, por favor no te olvides de seguirme, suscribirte para más contenido geek, chavales. Series, dramas, comedia, review, trailer, reacción, todo, chavales. Noticias, nos vemos en la próxima. No te olvides de seguirme, suscribirte para más contenido geek, chavales. Nos vemos en la próxima. Adiós.